ya el mercado está descontando una recesión al 90%. Entramos en un proceso recesivo en el segundo trimestre. El Producto Interno Bruto norteamericano se podría contraer hasta 5% en el segundo trimestre. Señaló que el desempleo podría llegar al 20%, que es prácticamente el doble de lo que tuvimos en el 2008. Recordemos que la economía norteamericana es como un Ferrari. A un Ferrari se le tapan las válvulas y no camina. Les agradecemos nuevamente a nombre del Venezuelan Business Club en todas sus sedes, en España, aquí en Estados Unidos, en Venezuela, en Panamá. A ti, a José, por darnos el tiempo una vez más. La verdad que nos sentimos muy, pero muy privilegiados, muy orgullosos que podamos compartir contigo y que nos des toda esa información desde el corazón de las cosas allá en Nueva York. Rey, si quieres dar algún saludo o algo para ya entrar en materia. Pues. Bueno, bienvenidos todos, José. Muchas gracias una vez más por hacer este update de la información que comenzamos la semana pasada, cuando aún no estaba todavía denominado pandemia. Tú lo pronosticaste. Básicamente comenzamos así la conversación la semana pasada. Les quiero dar el saludo a todos los que se han conectado, recordarles que pongan en mute, por favor, su micrófono y también su cámara. Y que las preguntas las vayan haciendo en el chat, las vayan escribiendo durante la conversación y las vamos a ir anotando para abrir un espacio al final de respuestas a esas preguntas. José, te vamos a ir, digamos, anunciando esas preguntas nosotros y las que queden pendientes vamos a hacerlas por Twitter de José y de Venezuelan Business Club. Así que bueno, bienvenidos todos. Bueno, teníamos algunos puntos claves como para empezar, pero bueno, José, igual tú aquí eres realmente la fuente de información y en este momento, pues, cualquier punto que tú consideres relevante, pues lo puedes insertar sin problema. Pero bueno, los puntos que teníamos, uno es, sobre todo hoy en día, sigue la volatilidad en los mercados financieros, ¿no? Estábamos viendo ayer que aquí los casos reportados están entre 6.000 y 7.000 casos del coronavirus. Sin embargo, hay pronósticos de llegar. Ayer Times Magazine ponía un gráfico donde decía que a finales de abril podríamos llegar a 1 millón de casos, por ejemplo, o más. Y los mercados están en el suelo. Entonces, el título de la conversación hoy es ¿qué hacer con el capital? Y yo quiero que si tú nos puedes dar tu percepción de este primer punto, ¿no? Sobre cómo están reaccionando los mercados, si ya los mercados leen que va a haber una recesión y por eso están anticipándose, o si se pueden ir a peor. Para empezar, hay que siempre volver a discutir el tema de si la pandemia es real, si la epidemia va a seguir creciendo, o si la pregunta impreguntable, o si estamos de cara a un espejismo y no va a pasar nada. Lo que queda claro por la evolución de la enfermedad en Europa, que se va a parecer más, los Estados Unidos debería parecer más a Europa, es que el mercado está esperando, el gobierno ya está esperando, que entremos en un pico en las próximas 2 semanas de extensión de los casos registrados en los Estados Unidos. Recordemos que la infección se reproduce y se incrementa si el patrón es el de Italia, se incrementa 33% al día. Y que no veamos más casos no significa que no los haya, lo que significa es que no los estamos midiendo, ¿sí? De allí que el mercado esté preparado para ver que estos casi 6.000 casos que tenemos en Estados Unidos se reproduzcan, como en el caso europeo, sustancialmente en los próximos 15 días. Y ya el propio presidente Trump, que había negado o ignorado la dimensión de la crisis, diga que el periodo de la epidemia se va a prolongar hasta julio o agosto. Entonces ya tenemos un horizonte más o menos claro en términos de qué significa la pandemia. Y dos, los anuncios por parte del gobierno norteamericano, por el secretario del Tesoro ayer, en términos de los paquetes fiscales. No solo los monetarios que se anuncian el domingo y lunes, y ayer de la asistencia de la Fed para mantener a los mercados funcionando, sino estímulos fiscales directos a la economía por los impactos directos que van a tener las medidas de contención perdonen, aquí les digo, y de mitigación
de la pandemia en la economía que ya son muy claros. Ya el mercado está descontando una recesión al 90%. Entramos en un proceso recesivo en el segundo trimestre. Goldman Sachs dice que el Producto Interno Bruto norteamericano se podría contraer hasta 5% en el segundo trimestre. Ya hablaremos más adelante de dónde vienen esos números. Y ayer el secretario del Tesoro, argumentando en el Congreso por el paquete fiscal, señaló que el desempleo podría llegar al 20%, que es prácticamente el doble de lo que tuvimos en el 2008 y cercano al 26% de la Gran Depresión del año 32. Y el mercado está reaccionando a eso. Entonces el mercado está sigue en la volatilidad. Lo interesante es que parece que está encontrando un trading range, un rango de movimiento, que es lo que se discute esta mañana en los programas financieros. El mercado cae 6, sube 4, cae 5, sube 4. Y es el patrón de lo que habíamos conversado en el webinar de Life Invest la semana pasada, en donde si la historia se repite, un bear market, un mercado de corrección, llega al 30% en 12 meses. Y tiene una recuperación franca y clara en los siguientes 24 meses. Y parece que es curioso cómo llegamos al 30% de corrección, el 20% seguro, hemos perdido el 20% y no lo estamos recuperando. Pero ese 10% que sube y baja es ahí donde tradea el mercado. Llega a menos 30 y recupera 5, baja 5, recupera 5, baja 5. Y eso es lo que está sucediendo en los mercados financieros en estos días. Y esa era una de las preguntas que te tenía, porque pues ahí, si nosotros vemos, por ejemplo, las declaraciones de Warren Buffett, ¿no? Dice, bueno, yo no puedo predecir lo que va a pasar en el mercado, no puedo predecir lo que va a pasar en las tasas de interés, mi estrategia siempre es a largo plazo. Ahora, la gente que que vive pues de hacer trading, ¿no? Obviamente en esta semana puede haber recuperado un 10% en un día, un 5% al día siguiente. Entonces, él vuelve el punto de qué hacer con el capital. Si vemos que se espera una recesión o que esto puede ir para peor, claro, aquí no podemos dar consejos qué va a hacer con las acciones, si venderlas, si irte todo efectivo, pero estando tú allá, ¿qué es lo que está recomendando la gente que hacer ya que estamos metidos en el inicio de este torbellino, pues, ¿no? Este es un mercado para profesionales, ¿eh? O sea, tratar de ganarle al mercado con los niveles de volatilidad e incertidumbre que estamos viendo es imposible. Porque el mercado es impredecible. Ahora, si bien tenemos un rango de que baja 5, sube 5, tratar de ejecutar transacciones en esa volatilidad es no solamente peligroso, sino poco recomendable. En la medida que el portafolio que tiene uno sea sólido, que tenga buenos fundamentales, queda claro que nos vamos a recuperar de este ajuste. Lo que no queda claro es cuán severo va a ser el ajuste y cuánto daño va a causar. El problema es que la economía es una serie de inventarios y flujos y vasos comunicantes. Y en lo que está concentrado hoy día el mercado es cuál es el efecto del cierre progresivo de todo el país, porque el país se va a empezar a cerrar. Casos shelter in place, como en San Francisco, que no son medidas de cuarentena, que hay un tema legal de declarar cuarentenas obligatorias, porque si se declara una cuarentena obligatoria, las personas que salgan a la calle son arrestadas, y el gobernador de Nueva York dijo ayer que ni siquiera va a declarar un shelter in place, que es una recomendación de quedarse en casa. Están deteniendo la economía. Ahora, ¿qué sucede? Los sectores más afectados, el sector de hotelería, el sector de restaurantes, el sector de transporte, servicios recreacionales, eso representa más o menos $2 trillones de los trillones nuestros, que son billones en español, ¿sí? Y representa más o menos el 14% de la economía, y allí trabaja el 10% de la población laboral en los Estados Unidos, y son ingresos como por $574 mil millones. Eso se va a detener. Y en la medida que eso se detenga, tiene un efecto agregador, porque esa gente paga renta, los restaurantes pagan renta, seguros, deudas, y ya queda claro, y ahí que la Fed haya sido tan agresiva en reaccionar, en que la economía no se va a detener, pero sí va a haber un efecto real. Y tratar de ganarle al mercado en ese sentido es imposible. Si uno ya ha perdido 20, 30%, y si lo que tiene es un portafolio
de calidad, lo mejor es esperar, quedarse donde están y esperar a que pase lo peor. Parece que no vamos a bajar más del 30, a menos que las noticias sean negativas y que la pandemia tenga un efecto devastador en los Estados Unidos. No nos queda claro. Estamos sosteniendo ese 30%. De hecho, veía un portafolio que diseñé hace 10 años, que asesoré hace 10 años, que tenía unos retornos excepcionales. Hoy día el portafolio tiene una corrección de la mitad del mercado. Es decir, el mercado cae 20, 30, el portafolio pierde 15 y mi recomendación al tener el portafolio es no hagas nada. Esto se recupera en un año, pero hay que tener paciencia de un año. Mencionando a Buffett, claro, Buffett, los horizontes de Buffett no son los del inversionista promedio, ¿sí? Buffett piensa en Claro. ciclos muy, pero muy largos, que si uno los tiene, sin duda hay recuperación. Sin embargo, eso que tú dices, esas palabras son importantes. Siempre han dicho pues que este tipo de mercado, como bien lo dices, es para profesionales, que uno que no es profesional no se puede exponer a hacer el timing del mercado, porque eso siempre le han llamado el dinero de tonto, ¿no? Y uno pierde realmente en esa estrategia, uno como inversionista normal o con gente que tiene su plata guardada. Ahora, en ese sentido, entonces, la recomendación es aguantarse, es decir, quien tenga acciones o bienes, no vender, sino aguantarse hasta que se recuperen, porque si vendes, sí pierdes, pues, ¿no? Correcto. Y si uno está expuesto a sectores que están bajo riesgo, aerolíneas, por ejemplo, pero ya se está parte de los rescates anunciados, es un paquete de rescate de 50.000 millones a las aerolíneas. El efecto el efecto de la contención y la mitigación de la enfermedad va a ser devastador para las aerolíneas y la recuperación no va a ser tan fácil. Si tenemos el 10% de la población americana con ingresos reducidos y el efecto agregador, la gente no se va a subir a los aviones al día siguiente de que la crisis desaparezca. Entonces Claro. el sector de transportes va a ser muy afectado. El sector, hoy día el petróleo vuelve a caer por la amenaza recesiva y lo que solían ser los sectores defensivos, que eran los sectores vinculados a energías y materias primas, hoy día están devastados. Por lo tanto, ahí la recuperación va a ser muy lenta. Ahora, vender posiciones que están perdiendo más allá del 30% de los índices, porque cuando vamos a los elementos hay sectores que están perdiendo mucho más y que van a seguir perdiendo mucho más. Es una decisión que se tiene que tomar en función de la necesidad de tener efectivo para gastos corrientes. De otra manera, ese capital debe ser preservado porque se va a recuperar y ya queda claro en la discusión hoy día que no vamos a tener una recuperación en B, pero probablemente tengamos una recuperación en U. Pero la recuperación vendrá y puede ser muy agresiva y los mercados financieros, como se adelantaron a la corrección, se van a adelantar a la recuperación. Ahora, ¿cuándo? 6, 12 meses. Recordemos, la performance pasada no garantiza performance presente o futura, Claro. pero si la historia se repite desde el año 29 hasta la fecha, son 12 meses de esta volatilidad y 2 años para recuperar completamente el valor perdido. Claro. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo que tú nos dices también suena como el mejor consejo para la gente que tiene capital hasta ahora, porque la verdad que pareciera que no hay mucho a dónde irse tampoco, ¿no? Porque los bonos también tienen problemas, a pesar de que los intereses bajaron, bienes raíces, está por verse si eso se va a beneficiar de alguna forma. Otra pregunta que te teníamos era sobre este rescate financiero, ¿no? Ayer anunciaron la primera cifra que se oyó era de 850 billones de dólares aquí, eh, lo cual al parecer incluye enviarle dinero constante y sonante a la gente, ¿no? Ayer en la noche estaban hablando que lo que se necesita realmente es quizás 3 o 4 veces ese monto. Entonces, la pregunta para ti es, bueno, primero, ¿qué has oído con respecto a lo que es necesario como rescate financiero? ¿Qué impacto va a tener eso en este país, pues a corto plazo o a mediano plazo, ¿no? ¿De dónde va a salir esa plata? Y si eso realmente puede ayudar a evitar una recesión que decían ayer puede ser mucho más caro que 4 trillones de dólares, pues, ¿no? Por eso hablaban de esa inversión. El paquete inicialmente anunciado eran 850.000 millones de dólares. El presidente había pedido $1 trillón en 4 rubros, un paquete de estímulo, un
un pago directo a los norteamericanos de $1,000 inmediatamente, y lo que dicen inmediatamente es en 2 semanas. No queda claro cómo se harían esos pagos, pero es la intención. Y hacer un pago subsiguiente de la misma cantidad en los próximos 30 días o en un plazo relativamente corto si fuera necesario. Ahí está el paquete de asistencia a las aerolíneas de $50,000 millones. Y está los 8.300 millones para los términos de salud directamente, y está también considerado lo que sería posponer el pago de los impuestos. El secretario del Tesoro adelantó que habría postergación de impuestos para corporaciones hasta $10 millones o $20 millones, y para individuos hasta $1,000,000. Ese es el paquete completo. Obviamente, en una economía de 19, 22 trillones de dólares, $1,200,000,000,000 parece que no sería lo suficiente, pero de nuevo, no es un paquete que vaya a rescatar la economía, sino que va a aliviar las condiciones de la crisis. Dentro de esta crisis, pues, ¿cómo lo ven ustedes? ¿A dónde puede llegar? Y si realmente este tipo de paquete puede realentar un poco el que se pueda caer en la tan temida recesión, pues, ¿no? Como les decía antes de la interrupción técnica, el paquete son $1,200,000,000,000, $1,200,000,000,000 en una economía de 22 trillones de dólares, de 22 billones de dólares. No es necesariamente lo suficiente, pero es un alivio y es una señal. Y es un paquete que está yendo ya directamente al consumidor. Ya la discusión aquí es muy clara. Al principio se discutía si las medidas son necesarias o si no iban a hacer mucho daño a la economía, y el gobernador de Nueva York decía, se preguntaba el domingo en una entrevista que le hicieron en 60 Minutes, ¿cuál es el valor de una vida? No decimos que la vida es invalorable. Y él dice, yo no puedo dejar de tomar las medidas que tenemos que tomar en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York, que es el epicentro de la epidemia hoy en los Estados Unidos por el número de casos, porque podemos perder 5,000 personas si no tomamos las medidas que tenemos. ¿Cuál es el valor de esas 5,000 personas? Entonces, las medidas para contener o mitigar la epidemia van a causar un impacto en la economía muy grande. Y ya la perspectiva desde el sector privado, desde el sector público, desde la administración Trump y del Senado norteamericano, que es republicano y muy liberal en términos económicos, y que se habría opuesto a este tipo de medidas, es: tenemos que ayudar directamente al consumidor para que la economía no se trabe más de lo que ya se está trabando. Y la clave del paquete son esos cheques de $1,000 que se le van a enviar a los norteamericanos directamente en los próximos 15 días, y se contempla enviar otros $1,000 en los subsiguientes 30 días. Ahora, $1,000 no le resuelven el problema a nadie, menos en una ciudad como Nueva York, pero alivian. Y ese alivio es la señal que se está tratando de enviar al mercado. El mercado reacciona muy bien al paquete fiscal ayer. Y hoy día no necesariamente, porque exactamente lo que dices, Nelson, hay economistas que dicen que lo que necesita son 3 trillones de dólares, es el triple de lo que significa el paquete anunciado. Sin embargo, y la otra pregunta que te hacías, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cuál es el costo? Obviamente el Tesoro va a disponer de ese dinero. Y vamos a seguir entrando en déficit. Tenemos un déficit de $1 trillón. Ese déficit se va a incrementar, ¿sí? No es casual que la volatilidad del mercado hoy día reacciona ¿a qué? A que el bono largo del Tesoro norteamericano, el bono a 10 años, que había estado transando, llegó a transar por debajo del medio punto porcentual, estaba en 7, hoy día se dispara por encima del 1. ¿Por qué se dispara el bono? Porque los costos fiscales van a incrementarse, el déficit fiscal se va a incrementar, el riesgo se va a incrementar, y es una señal más ya de que el mercado que había usado el bono de la Reserva Federal como refugio también lo está vendiendo. Hay un proceso sistemático de liquidación de activos que va a continuar con esta volatilidad. ¿Cuál es la buena noticia en todas estas malas noticias? Lo que señalábamos, que el rango parece llegar a un bottom, a un piso de pérdidas del 30 y se recupera. Entonces estamos transando en ese último 10%. Si el mercado fuera a bajar de ese 30, rompemos niveles de soporte y entramos a una nueva realidad.
José, y ahí es un punto que hay gente en el chat que ha tenido como problemas de conexión, no pudo escuchar el principio, entonces sería bueno reafirmar un poco lo que es el título de la conversación, que es bueno, ¿qué hacemos con el capital? Te voy a leer algunas de las preguntas de la gente acá, a ver si podemos reafirmar algunos puntos. ¿No? Primero, bueno, dicen, ¿cómo saber si la bolsa ya llegó al fondo? Hay gente que está vendiendo su casa, quieren saber si eso es una buena movida. Hay gente que pregunta cuándo es el buen punto para volver a comprar en la bolsa, si se prevén corridas financieras, por ejemplo, que dimos unos comentarios hace poco sobre esto. En general, pues la misma incertidumbre de qué hacer con las posiciones hoy en día, ¿no? Hay gente que pregunta qué hacer con el 401k. Y quería, antes que nos den la respuesta, quería comentar que una de las cosas que se nota, ¿no? y que creo ayer hablaban con mucha seguridad, era que pues, este es el país más rico del mundo, ¿no? Y decían, cuando se está quemando la casa, tú no te vas a poner a preocuparte por el costo del agua, ¿no? Entonces, van a hacer todo lo necesario para recuperar o frenar esta crisis, lo cual creo que también puede ser buena noticia para el resto de las personas, pues, y el resto de los inversionistas. Pero bueno, te abro los micrófonos para que nos ayudes a recalcar pues, lo que habías dicho en un principio sobre qué hacer con las posiciones y con las cosas hoy en día, ¿no? Correcto, este es el país más rico del mundo, pero también el más sofisticado, ¿sí? Recordemos que la economía norteamericana es como un Ferrari. A un Ferrari se le tapan las válvulas y no camina, ¿sí? Un Volkswagen viejo, uno lo arregla con lo que puede y el carro sigue caminando. Y esta es una economía en la que el 75% del crecimiento depende del consumo. Y el 40% de ese consumo se hace en situaciones sociales. De ahí que este Black Swan, este cisne negro, que nos está tocando vivir, afecte al corazón de la economía y la esté trabando, la esté llevando a un punto casi de detención, y las consecuencias de esa detención es lo que vamos a ver o no. La recuperación se va a dar, será una U, no necesariamente una L. Estamos creando mucho lo que se llama pent-up demand, demanda contenida que va a retornar al mercado, pero la reconstrucción de los daños pueden ser mucho mayores de los que uno puede imaginar en este momento. Restaurantes que cierren no necesariamente van a reabrir. El negocio de los restaurantes en este país, en la ciudad de Nueva York tenemos 22,000 restaurantes. Es la ciudad con más restaurantes per cápita del planeta. El negocio del restaurante es un negocio en cash, ¿sí? Se pagan jornales semanales, los mesoneros viven de sus propinas. Hay muchos restaurantes que no van a sobrevivir a esta crisis. Y esa reconstrucción va a tomar tiempo, hay que tener mucho cuidado. Uno, si está largo cash, si tiene cash, hoy día lo más recomendable es preservar el cash, ¿sí? No hay necesidad de invertir salvo que uno sea un inversionista profesional o no dependa de ese dinero en los próximos 3 años, ¿sí? Porque la recuperación franca, si la historia se repite, que es lo único que tenemos y sabemos, fijémonos en la data, va a tomar 3 años. Y esos 3 años van a ser de invertir y olvidarse del tema. Esa cuenta que yo les mencionaba, que he asesorado por una serie de circunstancias en los últimos 10 años, no asesoro porque yo no soy asesor financiero, eso es lo que hacen nuestros asociados Life Invest Asset Management, pero es un caso muy particular que se abrió en un momento muy claro, es un fondo de retiro y que tuvo toda la experiencia y es una cuenta que subió 300 y pico % y tiene una corrección del 20%. Es importante, pero el valor está sostenido, ¿sí? Y la clave ahí, como es una cuenta de retiro, mi pregunta al tenedor de la cuenta es, ¿tú necesitas el dinero el próximo año? No. ¿Te vas a retirar en cuándo? ¿En 2 o 3 años? Sí. Esa cuenta se recupera, ¿sí? Pero es una cuenta además que está muy bien diseñada, no por mí, sino por sus asesores. Yo sencillamente la veo y opino, y es una cuenta que está muy bien distribuida. Tiene una cantidad de dinero en annuities, en fondos que el empleador garantiza con una tasa bastante conveniente. Tiene una buena porción en renta fija y la porción en acciones, en renta variable, está en compañías con valores fundamentales muy sólidos. Apple, Google, Berkshire Hathaway. Si ese es el caso, yo le recomiendo a la gente, no vean la cuenta, olvídense, porque esa cuenta puede subir o bajar $20, $30 mil al día.
Y si el horizonte es 3 a 5 años, lo mejor es mantener esas posiciones. Vender en esta circunstancia no tiene sentido. El mercado de real estate, acaban de dar los números del último mes y se vendieron, se construyeron más, se iniciaron construcciones de casas más de lo esperado. Pero ya los números de hace 30 días son historia, vamos a ver cómo vienen los números hacia adelante. Pero obviamente van a ser afectados en la medida que los créditos, este aumento de la tasa hoy día, el 1% del bono largo, que sigue siendo bajo, pero ya está por encima del 1 de nuevo, implica riesgo de nuevo. Y los mercados de renta fija van a ser afectados. Es un buen momento para comprar, sí, cuando los precios del real estate corrijan, y van a corregir, sí, especialmente el sector lujo, que va a estar muy afectado y muy expuesto, y ya venía con una corrección de los últimos meses, especialmente en ciudades como New York, el sur de la Florida. Puede ser una buena oportunidad para quien tenga músculo, ¿sí? Y capital importante para invertir. Estamos viendo operaciones de compras en la Florida importantes, pero de fondos institucionales muy grandes que estaban muy líquidos y que ven en esto una gran oportunidad en los próximos meses de comprar propiedades a descuento. En 3 a 5 años van a valer mucho más de la inversión. Pero eso es, de nuevo, eso es un juego profesional y no necesariamente individual. ¿Comprar una casa tiene sentido? Sí, porque las tasas de interés van a ser muy bajas. Pero hay que tomar en cuenta, todos los negocios van a ser afectados, todas las actividades financieras y comerciales van a ser afectadas si la recesión se prolonga por más de 2 trimestres. Por lo tanto, hay que medir la disponibilidad de ese dinero, de ese capital, vis a vis el potencial retorno en el mediano plazo. O sea que en ese sentido, porque me siguen preguntando, pues si tenemos cash, ¿cuándo es el mejor tiempo para comprar? Yo creo que si interpretamos lo que tú nos acabas de decir es, si uno necesita ese dinero o depende o es sensible a ese dinero, ¿no? Lo mejor es mantenerlo donde está, no vender o mantener el cash. Ahora, como acabas de decir, si alguien tiene el músculo, vienen oportunidades interesantes, ¿no? Quizás ahora en bienes raíces o quizás en la misma bolsa de valores hoy en día, que todos sabemos está 20% por debajo. Pero a mí me han preguntado, por ejemplo, bueno, yo tengo muchas inversiones en la bolsa, pequeñas, porque somos pequeños inversionistas. ¿Será que me salgo y espero que toque fondo y vuelvo a comprar en ese momento? Porque gente que entra en pánico en ese sentido, pues, ¿no? Y si interpretamos lo que tú acabas de decir, pues es difícil saber cuándo va a llegar a tocar fondo o si esa estrategia funcionaría, pues, ¿no? Porque todavía estamos, de nuevo, no hemos visto, y vamos a escuchar a los científicos, a la gente que hoy día ha tomado control de las medidas de la pandemia, y ya no son los políticos, ya no es Donald Trump diciendo que la pandemia iba a desaparecer y que nos íbamos a curar milagrosamente, hasta quien negaba y quien debió haber liderado y hoy día lidera el esfuerzo, lo reconoce. Tenemos que reconocerlo todos. Y hay que escuchar a las autoridades que tienen la mayor información posible al respecto. Cuando el gobernador de Nueva York dice que las próximas 2 semanas son las semanas claves en términos del incremento en la infección, y lo vimos en Italia, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Inglaterra, que había tomado una decisión alternativa de dejar que la epidemia tomara su curso natural, y hoy día lo revierten, porque es muy claro que las curvas de infección son muy graves y las muertes son reales, ¿sí? Estas 2 o 3 semanas claves siguientes son claves, las próximas 4 semanas ya tenemos de nuevo un horizonte de julio-agosto, y si se tiene, cuando conversamos inicialmente, Nelson, ¿te acuerdas? Tú me proponías qué hacer con el dinero. Yo te decía, no, el dinero hay que preservarlo. Si usted tiene dinero en la cuenta, no lo toque, porque el dinero puede ser fundamental en los próximos 30, 60, 90 días para necesidades urgentes y la pandemia empeora. Y no hay forma de saberlo. Hablemos de capital, que el capital es el excedente que usted tiene de su gasto corriente. Si lo que tiene es dinero en la cuenta para sus gastos, déjelo, porque esos gastos pueden ser importantes en los próximos meses. Ya tenemos moratorias de hipotecas en San Francisco, perdón, de evictions, de desalojos en San Francisco, en la ciudad de Nueva York. La ciudad estaba diciendo básicamente no podemos tener gente enferma, sin salario y en la calle, porque además es un problema de salud pública. ¿Sí? En Italia se ha declarado una moratoria de pagos de hipotecas por 16 meses. Hay asociaciones de inquilinos en la ciudad de Nueva York que están pidiendo una moratoria por pagos de alquileres.
Eso, ¿por qué? Porque la gente está buscando preservar su dinero y el dinero hay que preservarlo. El capital hay que manejarlo con inteligencia y utilizarlo en una situación tan confusa, con tan incertidumbre, en que ni los inversionistas profesionales lo tienen claro, es muy riesgoso, salvo que uno tenga vocación y tolerancia por ese riesgo. Dinero, presérvelo, el capital, desplácelo inteligentemente y esperemos los próximos 30 días, estas 2, 3 semanas, en cómo se desarrolla la pandemia. Si la pandemia, por alguna razón particular en los Estados Unidos, decae, o es posible administrarla, o si el aparente ciclo chino, en el cual ya no hay casos, pero nadie tiende a creerle a las autoridades chinas completamente, podríamos estar de cara a un mejor escenario y una normalización relativamente más rápida. Pero no podemos hacer ese tipo de asumidos hoy y tratar de tomar ventaja de oportunidades que probablemente no estén allí o no sabemos si están allí todavía. Ok, yo creo que queda claro. Creo que respondimos la pregunta. Alguien tenía una pregunta, creo que Carlos Morián querías hacer una pregunta. Si quieres vamos a... Sí, muy rápido, José. ¿Cómo se compara el cambio en los portafolios, de los portafolios que están manejados por robo-advisors y por algoritmos y no por personas, donde no entra el tema de los sentimientos o la velocidad, sino que es una computadora que tiene una fórmula y dice si bajó tanto compro, si subió tanto vendo? ¿Qué ha pasado en esos casos? El problema con los algoritmos en esta circunstancia es que muchos de esos algoritmos tienen una variable que no es solo el nivel de volatilidad o movimiento de la acción, sino que leen la cantidad de volumen invertido o de compra o venta en un activo. Y ha habido una suerte de efecto de catarata en la medida que en lo que la gente vende, el algoritmo sigue vendiendo, porque no le presta atención al precio de la acción, sino al volumen de venta que ha sido masivo, ¿sí? Y los robo-advisors no tienen criterio para reaccionar de cara a lo que estamos hablando, no tienen inteligencia emocional, que es lo que estamos conversando en esta llamada. Y además el problema es que muchos de los ETFs que administran los volúmenes que se mueven en la bolsa, hoy día el volumen transado en los mercados de valores efectivo es 22%. ¿Eso qué significa? Que el restante 78% se mueve en dark pools, en mercados alternativos, en mercados privados, y eso es lo que está creando esta sensación de volatilidad y de un control que no existe como existía antes, ¿sí? Y eso está empeorando o mejorando la situación. Y estamos tratando de entender las dinámicas de mercados en situaciones totalmente novedosas, en donde no solo tenemos que temor a los robo-advisors, a los algoritmos, sino a los instrumentos de inversión que no existían hace unos años y que tienen una influencia en esos comportamientos. Ahora, otro tema a tomar en cuenta. Los mercados volátiles siempre se dan con bajos volúmenes. Cuando hay volúmenes muy grandes, no hay volatilidad, el mercado sube. El bull market siempre es un mercado de altos volúmenes. El bear market y el mercado volátil siempre es un mercado de bajos volúmenes. Y esos bajos volúmenes generan estas condiciones de alta volatilidad y de impredecibilidad en el mercado, que es lo que estamos viendo. Por eso ni los profesionales hoy día son capaces de transar adecuadamente y ni los mercados de opciones tienden a comportarse adecuadamente. Y además tenemos muchas notas estructuradas en el mercado cuyo comportamiento no nos queda claro, que incrementan ruido en lo que estamos viendo. Muy bien, ok. Bueno, señores, yo creo que cumplimos la meta y podemos incluso darles un poquito de tiempo de regreso. Sigan pendientes porque la idea, y José, te agradecemos, pero enormemente que nos des tu tiempo para aclararle la duda a nuestra gente. Quizás, pues, como van las cosas, veremos cuál será el momento más adecuado para hacer una actualización. Cuando quieran. Si quieres darnos tu información en las redes, por si alguien te quiere contactar y hacerte preguntas o entrar en contacto con ustedes, por favor. En Twitter estoy, creo, @JosG333. Contesto preguntas por Twitter
Encantado. Si me buscan en Facebook, también me van a encontrar como José González y en LinkedIn igualmente José González, GCG Advisors es la firma nuestra.